Teniendo en cuenta la pedagogía dialogante o interesestructurante que maneja la Unidad Central del Valle del Cauca, el día de hoy, más específicamente en la licenciatura en Educación Física, como proceso de articulación, presentamos para quinto semestre de Educación Física, Recreación y Deporte lo que son la pregunta articuladora correspondiente. Entonces tenemos la pregunta corresponde a cómo se articula la práctica pedagógica de un deporte urbano y actividad físico-lúdico alternativa con las competencias específicas de la educación física, recreación y deporte, y con la competencia ciudadana, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, más específicamente en los grados sexto y séptimo. Como podemos observar en la primera gráfica, encontramos que alrededor de la pregunta articuladora tenemos 5 asignaturas claves que nos ayudaron o dieron aportes para el desarrollo de esa pregunta. Entonces tenemos como tal el seminario de investigación de educación, pedagogía y didáctica, la evaluación, como electiva 1, también tenemos los fundamentos y didácticas de la recreación y el juego, los fundamentos biológicos del entrenamiento deportivo infantil o juvenil, y también tenemos la práctica didáctica investigativa, que esta materia se encarga de hacer los enlaces con las otras para hacer el proceso de articulación. Para comprender mejor las partes de la pregunta, he decidido dividirla en 4. Esas partes son, la primera es entender qué es la práctica pedagógica, después venimos con las competencias específicas, las competencias ciudadanas y también el movimiento. Y vamos a comenzar con la parte importante, que es la práctica pedagógica. Cuando hablamos de la práctica pedagógica, comenzamos con los fundamentos básicos. Entonces, Zabaleta ha indicado que la práctica pedagógica es un instrumento valioso para aplicar el conocimiento en la sociedad. Entonces, después de que tenemos estos fundamentos prácticos, esa teoría, vamos a los lineamientos. ¿Qué nos dice la Constitución? Entonces nosotros en Colombia por lo menos tenemos el respaldo de la Constitución Política de Colombia en 1991, tenemos la Ley 115, la Ley General de Educación, y también tenemos decretos como el 1290. Además de esos, tenemos muchos documentos de apoyo. En este caso tenemos el documento 11 que nos permite entender mejor ese decreto 1290 que se trata sobre la promoción, la evaluación en Colombia. También tenemos el documento 15 que son las cómo entender, cómo efectuar la práctica pedagógica en la educación física, recreación y deporte, y también una cartilla muy importante para las competencias ciudadanas que es la cartilla número 6 de competencias ciudadanas. Y en cuanto a la ejecución y a la planeación que hacen parte de la práctica pedagógica, tenemos a Pilar Arnaiz, que nos da a conocer puntos muy importantes o nos hace reflexionar sobre esta práctica. Nos dice que nosotros, los psicomotricistas, debemos tener en cuenta el estado o el momento madurativo del individuo. Así tenemos que adaptar los métodos, las cargas a ese individuo. Entonces nos hace también reflexionar. Tenemos que tener en cuenta todos esos factores fisiológicos y asimismo poder garantizar de forma correcta a los individuos, a los niños, ese desarrollo integral en el que hablamos. Después de entender mucho mejor qué es la práctica pedagógica, ¿qué pasa cuando la práctica pedagógica se une con la educación física? ¿Y cómo lo podemos desarrollar la educación física? ¿Qué instrumentos tiene la pedagogía que nos permiten hacerlo? Y como tal tenemos el movimiento. Los profesores de educación física enseñamos a través del movimiento. Entonces, todo este proceso ligado al movimiento madurativo de los niños es muy importante. Entonces vemos que la enseñanza a través del movimiento tiene unas características especiales. ¿Y en qué recursos o de qué forma lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar a través del juego y la recreación y el deporte. Como pueden observar, he dividido el juego y la recreación con el deporte. ¿Por qué? Porque dentro del juego y la recreación tenemos los juegos libres o los juegos alternativos. No siempre el juego va a tener una enseñanza o un propósito que va a ser aplicado al docente, sino que puede ser recreacional, puede ser libre, pero también tenemos esos juegos lúdicos que nos permiten desarrollar componentes, características, habilidades a los niños. Por otra parte tenemos los deportes alternativos, que los deportes alternativos son la base o son el inicio de todo deporte. Tenemos el caso del voleibol y básquetbol, que nacieron como disciplinas alternas para cambiar ese estilo de enseñanza,
cambiar de esos deportes. Entonces, y después pasamos a los deportes convencionales, ya un poco más institucionalizados. Y por último, los deportes urbanos, son deportes, al igual nacieron como alternativos, pero tienen características especiales. Por ejemplo, estos deportes tienen la particularidad que se adaptan a la arquitectura de la ciudad. Estamos hablando del slackline, estamos hablando de la patineta. Entonces, la arquitectura de la ciudad son los que promueven, los que condicionan esa actividad física. Acá podemos observar cómo a través del juego y elementos como cuerdas, pelotas, aros o simplemente la imaginación son un gran aporte y brinda un ambiente próspero para desarrollar las competencias específicas de la educación física y las competencias ciudadanas. Como tercer punto tenemos cómo a través de un deporte urbano, en este caso el slackline, nos permite desarrollar las competencias específicas de la educación física. Vemos cómo en el componente motriz, en el axiológico y expresivo corporal tenemos indicadores. Tomamos como ejemplo el indicador motriz, que es técnicas de tensión y relajación, y a través de ese podemos hacer muchos criterios para evaluar si realmente este deporte urbano nos ayuda a contribuir a esta destreza. Entonces sacamos como un criterio si aplica correctamente las maniobras o la técnica de tensión y relajación encima de la cuerda para llevar a cabo una ejecución motriz adecuada. Como cuarto punto tenemos cómo a través de la construcción e implementación de juegos o actividades físico-lúdico alternativas nos favorecen las competencias ciudadanas. Entonces hemos realizado a través de resultados de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, cómo podemos evidenciar dentro del aprendizaje actitudinal. Hemos desarrollado un criterio que es si respeta realmente, si tiene en cuenta el niño la opinión de los demás, si la respeta, si es tolerante, algo que hemos trabajado a través de la competencia pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Entonces es así, como en conclusión, a través de todo el video vimos las características necesarias para desarrollar esa articulación entre la práctica pedagógica, las competencias específicas de la educación física, las competencias ciudadanas con el movimiento expresado en este caso a través de los juegos urbanos y también desde los juegos alternativos como estrategia para el desarrollo de competencias y destrezas en los niños y jóvenes.